de lo de los límites, el primer ejercicio era, vaya, el límite cuando x tiende a infinito, o a menos infinito creo que era, no cambia nada, de x a la 3 más bla, eso no importa, sobre 8x a la 3 más bla menos bla, a la 1/3. Entonces, ¿cuál es el exponente más grande? X. Si está dentro de una raíz cúbica, el exponente más grande es x a la 3 y raíz de eso, raíz cúbica de eso. Entonces, ¿qué es? Es un x. Es decir, esto es, escrito de una forma convencional, raíz cúbica de toda la misma cosa. ¿Sí? 8x a la 3 más 2x menos 15. Entonces, si yo meto un x a la 3 dentro de la raíz, en realidad estoy metiendo es un 1 sobre x. ¿Bien? Es decir, yo puedo, digamos, hacerlo súper bien como 1 sobre x sobre 1 sobre x. Y en el siguiente paso, póngale atención a esto porque esto es bien importante y lo vamos a seguir utilizando para muchas de las reglas. En el siguiente paso decir que esto es raíz cúbica de 1 sobre x a la 3 y raíz cúbica de 1 sobre x a la 3. ¿Multiplicado por qué? La raíz cúbica de lo mismo. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Y esto los puedo unir? ¿Esas raíces cúbicas las puedo unir? Sí, porque estoy multiplicando. Otra vez vuelvo y repito cosas que deberían saber desde séptimo. Yo puedo unir raíces si se están multiplicando, no si se están sumando. Multiplicando o dividiendo las puedo unir. Entonces ahora sí, esto es lo mismo que raíz cúbica de 1 sobre x a la 3 sobre 1 sobre x a la 3. Estas las puedo unir porque se están dividiendo. Y esto está multiplicándose con la de allá, es decir, puedo unirlo todo. Me queda raíz cúbica de 1 sobre x a la 3, de x a la 3 más 5x más 10, sobre 1 sobre x a la 3 por 8x a la 3 más 2x menos 15. Gracias. Listo, gracias. Y es el límite cuando x tiende a infinito eso. Entonces, al distribuir eso adentro me queda 1 más 5 sobre x a la 2 más 10 sobre x a la 3 sobre 8 más 2x sobre x a la 3, 2 sobre x a la 2, 15 sobre x a la 3, 15 sobre x a la 3. Todo dentro de la raíz cúbica. ¿Sí vamos bien? Entonces, cuando esto tiende a infinito, es decir, ahí casi que reemplazando por el infinito, esto va a 0, 0, 0, 0, y me queda raíz cúbica de 1/8, que es 1/2. ¿Sí es claro? Si la estoy mezclando, acá era todo dentro de la raíz cúbica. Entonces, en realidad, pues sí, el machete, digamos, no tenía que hacer todos estos pasos, no se los pedía, igual ni siquiera el espacio se los daba, pero era lo que necesitaba que pensaran. Acá lo estoy haciendo paso a paso para recordarles todas esas reglas de exponenciación que de hecho repasamos el primer día de clases de este año. Pero lo que yo hago es, pues listo, divido por x a la 3 todo dentro de una raíz cúbica. Entonces me queda un 1 sobre 8 todo dentro de la raíz cúbica y eso me da 1/2. ¿Vale? El siguiente, y es el único otro que voy a revisar, era con una raíz abajo y arriba nada. Entonces el límite cuando... Voy a cambiar esta cosa, está como bastante. Límite cuando x tiende a infinito de x menos 3 sobre raíz cuadrada de 4x al cuadrado más 25. Entonces, primero que todo, esto de abajo no es x más 5, ¿no? Ni 2x más 5 ni nada. Ni idea cuánto sea eso. Pero si hay un x cuadrado entre una raíz, esto es simplemente un x. ¿Sí o no? Sin tener en cuenta el 25, pero por lo menos en exponentes, yo sé que de alguna forma al sacarle la raíz al x cuadrado me va a quedar un x. Y es el mayor exponente, x a la 1. Entonces esto es igual que en el caso anterior. Yo voy a dividir por 1 sobre x arriba y abajo. De x menos 3 por raíz de 4x cuadrado más 25. Esa división es lo mismo que la raíz cuadrada de 1 sobre x cuadrado, 1 sobre x cuadrado, x menos 3 y raíz cuadrada de 4, x cuadrado más 25. Y esas las puedo unir, es decir, raíz cuadrada de 1 sobre x cuadrado sobre 1 sobre x cuadrado, y con esta también la puedo unir. Entonces, arriba en realidad no la necesito.
Arriba la puedo dejar como la dejé al comienzo, 1 sobre x, x menos 3. Y abajo, la raíz de 1 sobre x cuadrado unida a la otra raíz. Entonces 1 sobre x cuadrado, 4x cuadrado más 25. ¿Sí se entiende ese paso? Y listo. Entonces arriba me queda, x tiende a infinito, de 1 menos 3 sobre x. Y abajo me queda la raíz cuadrada de esto por esto, 4 más 25 sobre x cuadrado. Y ahí ya puedo reemplazar, entre comillas, el infinito. Esto me da 0, esto me da 0, y me queda 1 sobre raíz de 4. ¿Listo? Eso lo vamos a seguir utilizando. Entonces, quiero que quede claro. Porque vamos a seguir utilizando límites a pesar de que con lo de hoy ya vamos a ahorrarnos un montón de pasos. Entonces voy a coger la segunda, la que estaba indefinida, no importa. Solamente para hacer lo de el límite y compararlo con lo que vamos a ver hoy de la división. División, la derivada de una división o algo así. Y listo. Bueno, y de pronto la de la 1. Vamos a hacer la 1 y la 2 rápido. Entonces la 1 de las derivadas era derive f de x igual a raíz de x más 1. Entonces estos límites no eran tan largos. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h es x más h más 1, todo dentro de la raíz, menos la función x más 1 sobre h. Multiplico por el conjugado, entonces es raíz de x más h más 1 más raíz de x más 1 sobre lo mismo. Arriba entonces me queda esta resta sin las raíces, para eso multiplico por el conjugado. Entonces x más h más 1 menos x más 1 sin las raíces, pero igual pongo el paréntesis, acá todavía se equivocan. Menos x más 1, entonces este menos se distribuye en los dos términos. Y abajo me queda, bueno, 1 sobre h por la raíz de esto más la raíz de esto. Entonces arriba ¿qué me queda? X menos x más 1 menos más 1. Me queda h, que se va con el h de abajo. Me queda un 1 sobre, raíz de x más h más 1 más raíz de x más 1. Lo volví a copiar por lo que ya había puesto el límite cuando h tiende a 0. Cuando h tiende a 0 esto es 0 y listo. Entonces me queda 1 sobre raíz de x más h más raíz de x más h, que simplifica eso, más 1, perdón, 1 y 1, que es 2 veces esa raíz, x más 1. ¿Listo? Esta es la derivada. Listo, reemplazo, saco lo de la ecuación de la recta tangente. Vamos, creo que eso sí, se habían sacado mal la derivada y sacaban mal la pendiente, pues obviamente tenían mal el problema, pero por lo menos la parte de sacar, a partir de una pendiente a sacar la ecuación de la recta tangente, creo que sí lo estaban haciendo bien la mayoría. No voy a revisar eso ahorita. Entonces ya tenemos esto, ahorita se van a acordar porque lo vamos a hacer por lo de las reglas que vamos a ver hoy. Solamente con unas reglas derivadas son bombas. Y el segundo, x sobre x menos 2. Entonces f de x es x sobre x menos 2. Entonces la derivada va a ser el límite cuando h tiende a 0. Alguien dícteme por favor. X más h. Sobre x más h menos 2. X más h menos 2 menos. Menos x sobre x menos 2. ¿Listo? Sobre h Todo sobre h. Listo. El límite cuando h tiende a 0. ¿Qué hago acá? Multiplica en cruz. Queda x más h. X más h. X menos 2. Sí. Y a la derecha queda x por x más h menos 2. Y abajo la multiplicación de los otros. Listo. ¿Nadie se pierde con eso ya? No es como un denominador pendejo, sino que tengo una mano de términos ahí. O sea, simplemente tengo que distribuir más y me demoro más, pero es el mismo procedimiento básico de sacar un común denominador. Entonces distribuyo arriba, me queda x por x, x cuadrado, x por menos 2, menos 2x, h por x, hx, h por menos 2, menos 2h, menos x por x, x cuadrado, menos x por h, menos xh, menos x por menos 2, más 2x. Todo sobre x por x, x cuadrado, x por h, xh, x por menos 2, menos 2x,
y ahora el menos 2 por cada uno de esos. Menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por h, menos 2h. Menos 2 por 2, menos 4. Más 4, perdón. Entonces, arriba. Sí, todo esto es necesario. La parte de abajo, porque al final usted por ejemplo el 0. Ah, bueno, y me queda x cuadrado, sí, no importa. X cuadrado menos x cuadrado, menos 2x más 2x, hx menos hx, me queda un menos 2h sobre h, se va el h, y me queda, de una vez reemplazando ya también por h igual a 0, arriba me quedó este término que acompañaba el h, menos 2, sobre x cuadrado más 0, 0, menos 2x menos 2x, menos 4x, más 4. Esta es la derivada. Que sí, que como dice Uribe, voy a ponerla acá para ahorita compararla. Menos 2 sobre la cuadrática perfecta, x menos 2 al cuadrado. Que decía Uribe es, yo tengo que distribuir todo esto, que al reemplazar el h por 0, ¿qué me queda? X menos 2 por x menos 2, que es el x menos 2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, en realidad abajo sí no tenía que distribuir todo. Listo, vamos a acordarnos entonces de esto ahorita. Ya vuelvo acá con estas dos cosas después de que les explique lo que vamos a ver hoy. Entonces todo lo que vamos a hacer en el logro es simplemente aprender a derivar con algunas reglas sin tener que utilizar los límites. Eso no quiere decir que no vaya a preguntar límites. Por supuesto, casi que el examen de este logro va a ser hágalo por límites y compruébelo por las reglas de derivación. Entonces esto, digamos, tiene muchas como fórmulas matemáticas, pruebas matemáticas, entonces necesito que estén bien concentrados y si hay alguna duda me digan. No voy a volver a repetir estas razones. Entonces fíjense una cosa que ya habíamos visto. Así que voy a coger otra del examen. T a la 3 más 3t. Si mi función es de este estilo, yo esto ya lo puedo hacer con las reglas de derivación, ¿cierto? ¿Cuánto sería la derivada? Perdón, de t y de t. Entonces 3t cuadrado más 3, ¿cierto? Quito un exponente, me queda t cuadrado y ese número baja. Entonces me queda t cuadrado y el número que bajé fue un 3. T a la 1 le quito un exponente, queda t a la 0 que es 1. Y ese 1 lo bajo y lo multiplico por lo que se encuentra. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que si yo tengo una suma de dos funciones diferentes, casi que lo que yo estoy escribiendo acá es que f de t es igual a g de t más h de t. Donde g de t, ¿qué es? T al cubo y h de t 3t. Entonces fíjense que lo que estoy diciendo es que la derivada de t es igual a la derivada de g más la derivada de h. Y si se cumple, y ya habíamos visto que sí, digamos que eso sí da. Entonces, ¿cómo comprobaría matemáticamente que esto sí se cumple? Si la derivada es el límite, entonces yo lo que tendría que decir es que el límite cuando h tiende, bueno, este h se me va a confundir todo. Voy a llamar esto m. La función m. Cuando h tiende a 0 de g de t más h menos g de t sobre h más m de t más h menos m de t sobre h es lo mismo que el límite de h cuando h tiende a 0 de esta primera parte, g de t más h menos g de t sobre h más el límite cuando h tiende a 0 de m de t más h menos m de t sobre h. Listo, ahí simplemente lo estoy abriendo. Ya sabíamos que los límites de la suma sí los puedo abrir de esta forma, ¿sí o no? Entonces esto es g' de h de t, perdón, y esto es m' de t. Luego acabé de comprobar que la derivada de la suma es la suma de las dos derivadas. ¿Listo? Si reconozco cada uno de los términos como una función diferente. O sea, ahí no tengo lío. Y si es con resta, pues obviamente me va a dar lo mismo. Simplemente cambio aquí el menos y el menos. Entonces acá llego a que esto es g de t, g' de t. Esto es más o menos m' de t. Entonces sí, la suma, si tengo algo que reconozco como la suma o la resta de dos funciones, la derivada va a ser la suma o la resta de sus derivadas. Ahora, una más importante, y esto es un poquito más largo, entonces por eso quiero que estén concentrados. Si yo reconozco que f de x, vamos a poner las normalitas, sin t, sin nada, con x normales. F de x es raíz de x por x menos 2 al cuadrado. ¿Sí?
Yo esto lo podría escribir como f de x es igual a g de x por m de x, sabiendo que g de x es igual a raíz de x y que m de x es igual a x menos 2 al cuadrado. ¿Listo? ¿Sí se entiende? Entonces yo aquí veo que hay una multiplicación, o que simplemente puedo sacar dos funciones bien obvias, bien aparte. Lo que voy a darme cuenta es que la derivada de esto por la derivada de esto no es la derivada de toda la función. Bien, hay una regla más allá de simplemente la multiplicación de las derivadas. Y lo voy a hacer por límites. Voy a dar un ejemplo medio fácil. Que no se me ocurre. Ah, bueno, de un x cuadrado. F de x es x cuadrado. Entonces yo podría decir que f de x es x por x, ¿sí o no? ¿Cuánto es la derivada de la primera? 1, ¿sí o no? ¿Y la derivada de la segunda? 1. ¿La derivada de esto es 1? No, la derivada de esto es 2x. Estas cosas son diferentes. Luego esto no es la derivada. ¿Bien? Aquí lo único que hice fue eso. X cuadrado lo escribo como x más x, es decir, la multiplicación de x por x, y derivo cada una de las funciones. La derivada de cada una de estas funciones es 1, y 1 por 1 da 1, pero en realidad la verdadera derivada, según las reglas que habíamos visto, era 2x. Entonces no es lo mismo derivar cada función y multiplicar esas derivadas. ¿Sí? Derivo esta función y las multiplico, no es la derivada de la multiplicación. ¿Vale? Entonces con los límites. Yo tengo, vamos a llamarlo u y b. F de x es igual a u de x por g de x, para que no se vea la u y la b muy parecida. Entonces, ¿cuál sería la derivada de f de x? Va a ser el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? U de x más h por g de x más h. ¿Sí? Menos u de x. Exacto. Menos u de x por g de x Todo sobre h. sobre h. ¿Listo? Digamos, el paso que me ahorré aquí fue escribir f de x más h en todo esto y acá f de x. ¿Sí? Que sería el primer paso, es simplemente copiar la definición de la derivada. Digo. ¿Abajo no debería ser 2h? No, por eso digo. El primer paso es simplemente copiar la definición de la derivada. F de x más h y f de x sobre h. ¿Qué es f de x más h si f de x es u por g? Entonces u de x más h por g de x más h. Y simplemente estoy haciendo la sustitución. ¿Listo? ¿Y cómo puedo organizar esto para ahora sí dividir el límite? En u's y en g's. ¿Qué necesitaría yo para las u's primero? Que es lo que tengo a la izquierda aquí arriba. Yo necesito un u de x más h. Digamos, factor de qué quiero. Algo que conozca y que pueda escribir como la derivada de g o la derivada de u. Voy a escribirlo y con eso ustedes ya lo reconocen. Voy a restarle un u de x más h por g de x. Digamos, a todo lo de arriba. Entonces si se lo resto se lo tengo que sumar. Ya van a ver para qué hice esto. ¿Listo? Acá no he hecho nada. Le resto esto y le sumo esto. Y me falta copiar esta parte. U de x, g de x. Todo sobre h. Entonces, ¿para qué hice esto? Ya al explicarles por qué lo hice, van a entender entonces qué era lo que estaba buscando. Y lo vamos a poder hacer también para la división. Esto es u de x más h. ¿Factor de qué? X más h menos ¿Sí? x. Acá está y aquí está. Entonces, factor de esto, g de x más h menos g de x. ¿Se entiende esa factorización que estoy haciendo de aquí a acá? Entonces, tengo un u de x más h acá y un u de x de h acá. Si lo tengo en dos términos en común, lo saco, lo factorizo y ¿qué me queda? Factor de esto menos esto. ¿Sí o no? Listo. Y a la derecha, ¿qué? ¿Qué tengo en común? Un g de x. Entonces, g de x, ¿factor de qué? U de x más h menos u de x. Listo. Y todo sobre h. Si yo tengo
x más y sobre 8. ¿Puedo escribir x sobre 8 más y sobre 8? Es decir, ¿puedo dividir eso en dos fracciones? Sí. Entonces, si está sobre h, puedo escribir esto sobre h y esto sobre h. Simplemente estoy abriéndolo en dos fracciones. ¿Bien? ¿Qué es esta parte? Con todo y el límite. Límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. La definición de la derivada de g de x. ¿Sí? ¿Todos lo siguen? Límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h es la derivada de g. Y cuando h tiende a 0, ¿esto en qué se convierte? U de x. ¿Listo? Entonces, cuando h tiende a 0, esto 0. Y me queda u de x. Y los dos que están en círculos, g' de x. Esa es la definición de la derivada. Más g de x. Y el límite cuando h tiende a 0 de esto, que es u', o la derivada de u. Listo. Entonces la derivada de f de x original es esto. Ya tenemos la primera regla de hoy. Vamos a ver 3 hoy. Cuando estoy haciendo la multiplicación de dos funciones, tengo que hacer la primera sin derivar por la derivada de la segunda, más la segunda sin derivar por la derivada de la primera. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí... a ver qué podríamos poner, es que todavía no hemos visto muchas cosas. ¿Y acá? Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Sí. Digamos, esto es multiplicación, ¿no? Que después la ve. Multiplicación. Regla de la multiplicación. Bueno, voy a poner un ejemplo bobo. F de x es igual a 3x cuadrado por 2x. Listo, vamos a verla como si fuera una multiplicación. Después lo que hago es simplificarla y utilizar las reglas. Entonces lo que me están diciendo, digamos, si yo la simplifico, ¿qué es f de x? Es un 6x a la 3, ¿cierto? Entonces la derivada que debería dar, bajo el 3, lo multiplico por 6, 18x cuadrado. ¿Todos entienden eso? Revísenlo, porfa. ¿Todos lo entienden? Pava. Y de lo que me están diciendo esta regla acá en recuadro es, esto es u de x y esto es g de x. Entonces me dice, derive la primera, perdón, la primera la dejo igual, 3x cuadrado, por la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada de la segunda? 2. Más la derivada de la primera, ¿sí? 6x por la segunda sin derivar. Entonces 3x cuadrado por 2, 6x cuadrado. Más, aquí la embarré en algo entonces. Ah, no, ahí está bien. 12x cuadrado. Y la suma de eso, 18x cuadrado. Entonces fíjense que la regla de la primera sin derivar por la derivada de la segunda, más la segunda sin derivar por la derivada de la primera, me da lo mismo. Listo, obviamente en un ejemplo que no necesitaba, pues porque yo podía simplificar esto de una vez y hacer la derivada. Pero eso lo voy a utilizar, por ejemplo, cuando yo tenga un f de x igual a x cuadrado por seno de x. Eso ya no lo puedo simplificar más. Entonces, ¿qué es lo que hago? La derivada del x cuadrado, 2x, por el seno, tal cual, sin derivar. Más la derivada del seno, ya vamos a ver cómo se hace eso, por el primero sin derivar. ¿Listo? Esto es súper importante. Y casi que de memoria, porque de aquí en adelante lo van a utilizar un montón. Entonces, tengo una multiplicación, primera sin derivar por la segunda derivada, segunda sin derivar por la primera derivada, y eso sumado. ¿Listo? La división es más fácil que esta prueba que acabamos de hacer. Entonces, voy a escribir un f de x como un u de x sobre g de x. F de x es u de x sobre g de x. Entonces, ¿quién me dicta cuál es la derivada de f de x de una vez saltándome el paso de escribir la definición? Límite cuando h tiende a 0 de qué? U de x más h sobre menos y todo sobre h va a ponerlo
Voy a ponerlo aquí al final. ¿Listo? Por lo que ya tengo fracciones. ¿Sí se entiende? Esto es un f de x más h y esto es un f de x. Solamente cambiándolo porque lo va a reconocer como una división de funciones. Listo. Entonces, ¿qué puedo organizar ahí? Lo mismo de qué. Lo mismo de antes, un denominador. Listo. Entonces dícteme usted, ahí vamos bien. U de x más h U de x más h por g de x por g de x. menos g de x más h Bueno, primero se... nah, sí, no importa el orden. U de x está bien, perdón, sino que ya escribí eso primero, entonces lo dejo así. sobre g de x más h por g de x. Y todo Sí, por por 1 uno sobre sobre h. Listo. ¿Qué le puedo simplificar a eso? Otra vez, necesito sumarle y restarle algo para poder separar las u's de las c's. Si le resta u de x más h por g de x y le vuelve a restar ¿De qué? ¿Qué le resto y qué le sumo? u de x más h por g de x. U de x más h por g de x, no, porque me quedaría esto al cuadrado. O sea, esto me dice sumarlo y restarlo, no. Fíjense que hicimos en el anterior. Vuelvo y lo explico, de pronto aquí ya es más fácil que lo reconozca. Yo tenía estas dos cosas. Entonces yo lo que dije fue, el u de x más h simplemente lo voy a volver a copiar para que comparta otro término esta misma primera parte lo comparta otro término y ¿qué le quito? Un g de x. Entonces se lo resto. ¿Para qué? Para que esto menos esto sobre h sea la derivada. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Vuelvo y lo repito. Tengo este término original. Voy a sumarle otro que comparta esta primera parte, digamos, para simplemente factorizársela, pero que la segunda parte del término sea simplemente un g de x. Para que g de x más h menos g de x sobre h me sea la derivada de g de x. Entonces lo mismo aquí. ¿Qué le puedo restar o sumar a estos términos para que me quede la definición de una derivada? Ahí está el revés. Entonces voy a u de x más h le voy a quitar un u de x para que sobre h sea la derivada de u. ¿Sí? ¿Y de qué está acompañado ese x más h de u? U de x más h de un g de x. Entonces fíjense otra vez. A u de x más h le voy a quitar un u de x restado. Voy a ponérselo acá igual. Para que sobre h sea la derivada de u. Ese u de x más h va acompañado de un g de x. Simplemente estoy copiando la primera en desorden. Y pues para restárselo y que tenga el mismo término le pongo también un g de x ahí. ¿Sí? Entonces aquí ya organicé para que sea g de x factor de la derivada de u. ¿Sí? Entonces si le resté esto, pues se lo vuelvo y se lo sumo. G de x, u de x. Para que me quede igual que el anterior. Y me falta copiar esta parte. U de x, g de x más h. 1 sobre h por todo esto. Sobre g de x más h por g de x. Entonces ahora sí ya tengo lo que quiero. Límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h de g de x factor de qué. Alguien diferente. Yo lo haga. G de x factor de qué. De u x. De acá primero. ¿Cómo se llama? Esto por esto. De u x más h. Menos g de x, acá está. Por De u x. ux. Listo. ¿Y a la derecha? ¿Qué puedo factorizar acá? Un u de x más u de x factor de. Solo haga. G de x y de x más h. Listo. Y todo sobre lo mismo. H y G de X. Listo. Entonces ahora sí, ¿quién me lo organiza? Este paréntesis cuadrado. Sobre esto, ¿cuál es el límite? Digamos, ¿cuál es el límite de lo rojo? U' de X. ¿Todo lo ven? ¿No? Límite cuando h tiende a 0 de u de x más h menos u de x sobre h. Simplemente la definición de u.
de x. ¿Listo? De x. Sí, pero no tiene que multiplicarlo por x. Ah, listo. Y multiplicado por g de x. ¿Listo? Porque eso está ahí. Y pues es una constante porque no depende de h, no depende de la variable que estoy tendiendo hacia algún límite. Entonces eso sale multiplicado por lo rojo, entonces g de x por u' de x. Ahora, lo verde. Límite cuando h tiende a 0 de g de x menos g de x más h sobre h. ¿Qué es eso? G' de x, no. ¿Así positiva? Menos. Negativa. Que fíjense que acá no tengo g de x más h menos g de x, que es la definición, sino g de x menos lo otro. O sea, está al revés. ¿Sí lo ven? Está completamente al revés. Entonces es un menos g' de x por lo que lo acompaña, que es un u de x. ¿Listo? Y todo va sobre esto, que si h tiende a 0, ¿qué es? G de x al cuadrado. ¿Listo? Si h tiende a 0, esto se vuelve un 0, es decir, esto es un g de x por g de x, que es g de x al cuadrado. Esto va a ponerla así. Y esa es la división. Obviamente más larga, pero también se utiliza un montón. ¿Listo? ¿Cómo era la original? U de X. U sobre G, la división. Entonces voy a ponerla aquí al lado y así la copian. Si tengo una división, la derivada es la primera derivada por la segunda sin derivar menos, ese menos que me salió ahí del límite al revés, la primera sin derivar por la segunda derivada sobre la segunda, o sea, la de abajo al cuadrado. Entonces, claro, esto es más largo, pero se utiliza un montón, y puedo hacer cosas como la que ya habíamos hecho. G de x, vamos a comprobarla entonces. Abajo se x al cuadrado. Vamos a hacerla aquí, que ahí hay espacio. Sí, g de x al cuadrado. Entonces, ¿cómo puedo reconocer esta como una división? ¿Qué es g de x? O u fue la primera que puse, sí. U de x es x y g de x, x menos 2. ¿Cuál es u' de x? La derivada de x es 1 y la derivada de g de x menos 1, 1. ¿Sí o no? De x menos 2. La derivada de x menos 2 por lo de la suma es la derivada de x, que es 1, menos la derivada de una constante que es 0. ¿Sí? Entonces ahí tengo las derivadas. Entonces, según la regla, voy a copiarla aquí abajo y la vamos a comprobar. Esto es facilísimo. Si f de x es igual a x sobre x menos 2, la derivada es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la derivada de la segunda por la primera sin derivar, sobre la de abajo al cuadrado. Listo, ahí ya está. Esto me da x menos 2 menos 1x sobre x menos 2 al cuadrado. X con x se me va, ¿y qué me queda? Sobre x menos 2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces me ahorro todo este límite. Solo con la regla, aunque sea mamona, porque es la derivada de la primera menos la segunda sin derivar, menos la derivada de la segunda por la primera sin derivar sobre algo al cuadrado, sale rapidísimo. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Cómo lo utilizo? Dígame. O sea, cuando es división, ¿es un se utiliza menos? Sí, menos, entre las dos. Cuando es división. Sí. Entonces, la derivada de la primera por la segunda, siempre empezando con la derivada. Derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda, la derivada de la segunda por la primera sin derivar sobre la segunda al cuadrado, también sin derivar. ¿Clarísimo? Y una última, ¿cuánto me queda? Estamos bien. Y la última es la regla de la cadena. Porfa, repasen esto si algo no les quedó claro, porque esto es súper importante. Digamos que estoy dando casi que toda la teoría del logro hoy. Entonces, la regla de la cadena, bueno, no sé, eso es de acostumbrarse al nombre, pero yo nunca le vi la lógica. Simplemente coger como la función de afuera e ir derivando todo lo que no haya derivado adentro. En términos matemáticos, así como habíamos hecho f de x, g por u, o g sobre u, o g más u,
es g de u de x. Cuando tengo una función de otra función. Y eso también ya lo habíamos hecho varios ejemplos de esto. Entonces cuando por ejemplo tengo un f de x igual a... Lo habíamos hecho aquí. Bueno, eso es del quiz que les había puesto. 1 sobre x cuadrado menos 2. Esa sirve. O otra raíz de x a la 3 menos 1. Sí, cualquiera de estas dos. ¿Cómo puedo ver que esto es una función de otra función? Si se acuerdan ustedes, los que se habían equivocado en el quiz habían dicho, ah, es que esto es x a la n y entonces le quito y hago la regla y ya no tengo que hacer el límite y me da no sé qué. Estaban equivocados. Yo acá puedo decir g de x es igual a 1 sobre x y u de x es igual a x cuadrado menos 2. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de las funciones de las funciones? Si u de x es esto y g de x es esto, ¿qué es g de u de x? Entonces cojo de adentro para afuera. U de x es x cuadrado menos 2. Y el g de eso es poner 1 sobre lo que me metí en g. ¿Sí? Entonces, también revísenlo por favor porque esto es de octavo o noveno. Lo habíamos hecho varias veces, pero seguramente se les ha olvidado. Entonces, función de función. Entonces lo que estoy haciendo realmente, digamos, espero que esto se entienda. ¿Quién no lo entiende, por favor? De una vez, porque no vamos a volver esto mucho en el resto de las clases. Listo, entonces voy a explicarlo de otra forma. U de x, según la definición que hice, es... Entonces f de x es esto, ¿no? G de u de x. Y u de x es x cuadrado menos 2. Entonces, ¿qué es g de eso? Si g de x es 1 sobre x. Es tachar este x y escribir lo que le metí a la máquina g. ¿Listo? Entonces, esto sí coincide. Ahora, cuando yo simplemente vea esto, pues no tengo que reconocer g de x es no sé qué y u de x es no sé qué. Lo voy a utilizar como g y u otra vez para hacer la prueba matemática. Pero cuando yo vea esto, ¿qué digo? Tengo que f de x es igual a 1 sobre m. Entonces derivo eso. ¿Sí o no? Derivo 1 sobre m. Y después, ¿qué me falta? Derivar m. Entonces ya explico eso de dónde sale. Ya volvemos a estos dos ejercicios. Y voy a hacer simplemente la prueba. Esto es una bobada. Digamos, casi que ni siquiera es una prueba. Es solamente para que se entienda. ¿Cómo más podía escribir yo la derivada de f con respecto a x? ¿Cuál era la otra notación matemática para anotar eso? ¿Cómo? No. Yo lo escribí un montón al comienzo cuando estábamos viendo lo de límites. De f de x. ¿Sí se acuerdan? Si yo tengo y de x, entonces puedo escribir de y de x. Y tengo z de m, entonces de z de m. ¿Sí? La función con respecto a la variable de la cual depende. ¿Listo? Entonces si yo tengo que f de x es igual a g de u de x y derivo eso, entonces si derivo g de u, ¿qué sería? Solamente de afuera para adentro. De g de u. Y después, ¿qué me hace falta? De u. Para llegar a df de x. De u de x. De u de x. ¿Listo? A ver, ese f, espérense cómo lo quitamos. En realidad no lo tengo que llamar f de x, simplemente tengo algo compuesto, perdón aquí el error. Tengo algo compuesto, g de u de x. Y yo quiero saber entonces cuánto es qué. La derivada, ¿cómo la escribiría? Bueno, g' de todo eso o de g de x. Digamos, esto eventualmente de qué va a depender, únicamente de x. ¿Sí o no? Entonces quiero derivar la función de afuera de g con respecto a de x. Entonces, primero arranco de adentro para afuera, igual que en todas las funciones, de u de x. Y lo multiplico por qué. O de afuera para adentro, no importa. En realidad no importa. De g de u, porque depende de u. Lo que le estoy metiendo al g es el u, entonces lo derivo con respecto a u. Y después de u de x. Fíjense que el de u se va y me queda lo que quería.
Entonces siempre de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, no importa el orden, derivo de g, es decir, la principal, con respecto a lo que le estoy metiendo, a la sustitución que sea la que yo vaya a hacer. Y después eso que sustituí lo derivo. Y si tengo un f de g de u de x, pues entonces de f con respecto a g, de g con respecto a u, y de u con respecto a x. Entonces, fíjense que esto se me va con esto, se me va con esto, y ahí saco la derivada de todo. Entonces vuelvo a este ejemplo inicial. O a este, cambiémoslo de una vez por este. Yo puedo decir f de x, f de u es igual a ¿qué? A raíz de u, ¿cierto? ¿Y cuánto me da la derivada de eso? Un medio de Un medio, esto es un u a la un medio, ¿sí o no? a la menos 2. Medio A la menos un medio, según la regla. ¿Todos lo siguen? ¿Sí? Raíz de u es u a la un medio, bajo el un medio, le quito un exponente completo al un medio, entonces me queda menos un medio, y esto es 1 sobre 2 raíz de u, volviéndola a convertir. ¿Qué me falta hacer? Derivar u con respecto a x. ¿Qué era u? Todo esto. ¿Cuál es la derivada de eso? 3x. ¿Listo? La derivada de u con respecto a x es 3x. Y la regla lo que me dice es multiplícalas. Entonces, ya lo voy a resumir de una forma fácil, porque yo sé que esto todavía, pues, digamos, estamos mezclando de una mano de conceptos. Entonces, la derivada de f con respecto a x es igual a 1 sobre 2u, que era esto que tenía dentro, raíz de x a la 3 menos 1, por la derivada de u con respecto a x, 3x. Entonces, esto me quedaría 3x sobre 2 raíz de x al cubo menos 1. Esa es la derivada de f con respecto a x. Voy a poner otro ejemplo ya con el resumen, que estaba diciendo de la parte fácil de ver esto. Ya con esto acabamos, y esto ya se vuelve una boba. Y de hecho lo comparamos con lo que ya habíamos hecho aquí. Con este. Pero es que no, este está una boba. Entonces la regla de la cadena dice haga la derivada de la función principal y lo multiplica por la derivada interna. Entonces esto es importante. Derivada interna, ¿a qué hace referencia? A lo que no he derivado. Entonces yo puedo tener acá f de x es igual a... Todavía como no hemos visto lo del seno y eso ya lo vamos a hacer ahorita. Bueno, ahorita no, la próxima clase. Todavía es difícil pensar en funciones complejas. La raíz cuadrada, es que eso va a ser una mamera. Con raíces cuadradas es lo único que se me ocurre. X a la 3 más 4x a la 2, todo a la 8. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la derivada de x? Fíjense que ya es solamente un paso lo que necesito. Ya saben la teoría. Derivo la principal y por la derivada interna. Y si tengo otra interna dentro de esa interna, vuelvo y multiplico. Ya voy a un ejemplo un poco más complejo, pero quiero que este se entienda por lo menos. Entonces, ¿cuál sería la derivada ahí? 8 por el paréntesis a la 7, ¿sí o no? Asumiendo que todo lo de adentro se llama u. Entonces, u a la n es n por u a la n menos 1. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la derivada interna? La derivada de esto que está dentro. 3x al cuadrado más 8x. ¿Todo lo entienden? Listo. Entonces yo puedo tener una cosa más compleja. Yo puedo tener que f de x es igual a raíz de 1 sobre x a la 3 más 2. ¿Qué harían? Entonces estaba bien fea, pero vamos a hacerla paso a paso. ¿Cuál es la función principal? Raíz de algo. ¿Y qué me da eso? Un medio. Lo que acabamos de hacer. Bajo el exponente, que es un medio, por lo que tengo adentro, A la menos un medio. a la menos un medio.
¿Listo? ¿Sí o no? Porfa, todos díganme si sí lo entendieron. Ya voy. Tengo un u a la 1 medio. Sí, eso es la raíz de u. Entonces bajo el 1 medio, tin, escribo la misma variable y le quito un 1 al exponente que inicialmente era 1 medio. Entonces 1 medio menos 1 me queda a la menos 1 medio. ¿Listo? Por la derivada interna. ¿Cuál sería la derivada interna? ¿Cuál es la siguiente función principal cuando yo me fijo en solamente esta parte? 1 sobre x. Es decir, un x a la menos 1. Entonces, ¿qué sigue? Bajo el menos 1, ¿sí o no? Por la derivada, la variable, x a la 3 más 2, a la menos 2, ¿sí? Por la derivada interna de esta variable, 3x. ¿Listo? No. Ya lo voy a hacer paso a paso. 3x a la 2. Ya lo voy a hacer paso a paso y ya arreglamos eso. 3x a la 2. 3x al cuadrado, perdón, sí. Ya lo mismo. Ay, ya pelado. Entonces paso a paso lo que hice fue esto. F de x, que es 1 sobre x a la 3 más 2 a la 1 medio, ¿cierto? Es la raíz. Me queda 1 medio, 1 sobre x a la 3 más 2 a la menos 1 medio. ¿Sí o no? Sí. Entonces es fácil. Y eso fue lo que anoté aquí en esta primera parte. Ahora, dentro, digamos, lo que utilicé como mi variable u a la 1 medio, y puse 1 medio de u a la menos 1 medio, era 1 sobre x a la 3 más 2. Que lo puedo ver como un 1 sobre algo, sobre b, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la derivada de 1 sobre b, que es b a la menos 1? Bajo el menos 1 y pongo b a la ¿qué? A la menos 2. ¿Listo? Bajo el menos 1, b a la menos 2. Y eso fue lo que puse aquí. Bajo el menos 1 y el b a la menos 2. Y listo, el b que era x a la 3 más 2, derivo eso y eso me da el x, 3x al cuadrado. Eso lo vamos a seguir viendo después.